versículos 17 y 18. Amén. ¿Han encontrado todos? Leámoslo, por favor. Leámoslo todos una vez más. 17, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, bendícenos en esta mañana. Háblanos, Dios, con tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida para nosotros, es luz, es lámpara, nos guía, nos instruye, nos forma. Señor, úsame en esta mañana para traer a tu pueblo y a tu iglesia, Señor, la meditación de tu palabra, Señor. Oh Dios, danos un corazón dispuesto para recibirla, Dios. Ahí está, Señor, el propósito principal, en que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios bajo un tema y es nuestra esperanza. Amén. Repitan conmigo, por favor, nuestra esperanza. Gloria al Señor. Nuestra esperanza. Hermanos, la esperanza cristiana es diferente a las demás esperanzas. Eso quiere decir que nuestra esperanza, cuando hablamos de nuestra esperanza, no es lo mismo que la gente diga tenga esperanza, tenga fe. No. La nuestra es diferente porque la nuestra está afianzada en alguien. Amén. Y en alguien que está fuera de nosotros, fuera de nuestro entorno. No es del espacio humano, es en Dios que está nuestra esperanza. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. La esperanza bíblica, hermanos, es mirar con una fe segura hacia un futuro invisible. Pero esa es la esperanza que nos enseña la Biblia. Es mirar, y yo quiero que usted esta mañana lo pueda comprender y los hermanos que están a través de YouTube o Facebook lo puedan comprender. Nuestra esperanza, hermanos, es una esperanza segura en un futuro invisible que está totalmente garantizado. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos hablando de un futuro que no lo vemos porque es invisible, pero que nuestra esperanza en Dios nos hace tener la seguridad de que el futuro nuestro está garantizado. Yo no sé cuántos tienen esa esperanza. Hermano, yo no sé si usted tiene esa esperanza, pero esa esperanza es lo que hizo que los cristianos en el tiempo de la iglesia primitiva no tuviesen problema en ofrendar sus vidas por el evangelio. Eso es lo que hizo que el apóstol Pablo pudiese decir: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué, Pablo? Si lo trajéramos al apóstol hoy, a este tiempo, aquí a este templo, frente a ustedes, y le preguntáramos: Pablo, ¿por qué la esperanza que tenía? Y Pablo tendría que decirnos: porque mi esperanza en Él está garantizada, aleluya. Aunque no veo el futuro y aunque es invisible, pero está garantizada en Él, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, déle ese aplauso al Señor, aleluya. No es para menos. Hermano,
no es para menos que uno tenga una esperanza, un futuro garantizado en Dios, un futuro que no se ve, pero está garantizado en Él. Es para uno aplaudir a Dios. Amén, aleluya, así es, hermano. ¿Qué yo puedo decir? Yo tengo mi mañana garantizado. Amén. Diga gloria a Dios. En nosotros los cristianos, en el cristianismo, escuche esto, hermano. En el cristianismo la verdad y la esperanza no se pueden separar. Y eso es muy importante que usted lo comprenda, hermano. En nosotros la verdad de lo que vivimos en el Evangelio no se puede separar de la esperanza que tenemos. Así que esto, hermano, ojalá lo escriba, porque caminan de la mano. La verdad y la esperanza no se pueden separar. Amén. Por eso un hombre llamado Esteban, cuando estaba muriendo, él estaba muriendo por la verdad. Esteban estaba muriendo por la verdad, por predicar a Jesucristo y por no retroceder de la verdad que él creía. Pero esa verdad que creía Esteban estaba de la mano con la esperanza. Y cuando Esteban estaba en ese momento, el Señor le abrió los cielos y Esteban pudo mirar hacia los cielos y contempló la gloria de Dios. Aleluya. Esa esperanza, hermano, lo alentó a que no tuviese problema de morir. Así que en los cristianos la verdad y la esperanza caminan juntas. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el contenido de verdad, y escúcheme esto, el contenido de verdad de la esperanza que hay para nosotros en la Biblia, no lo negocie con nada. El contenido, lo que dice la Biblia de la verdad, de la esperanza que hay para nosotros, hermano, no lo negocie con nada, ni con nadie. Job no lo negoció. En su desespero, en su enfermedad, si usted pensara un momento en la situación de Job, la situación de ese hombre tuvo que haber sido muy difícil, hermano. Mucho. A uno que le digan, que llegue alguien a la puerta de la casa y le bata la puerta y le diga: Job, se murieron las vacas. ¿Cuántas? Todas. Job, se murieron los camellos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo así? Job, se murieron las ovejas. Todo, o sea, todo, sí. Y sale ese y llega otro: Job, se murieron todos los criados. ¿Cómo así? Job, se murieron tus hijos. Hermano, uno lee la Biblia, pero cuando usted empiece a mirar la historia paso a paso, eso tuvo que haberse empezado a desprender, hermano. A la gente le tocan 1000 florines y a veces eso le da insofacto. Mi gente me ha dicho: pastor, se me perdieron 100 florines y los busqué. Pero una cosa es que le pierdan 100 de 2000, que usted se gane 1800 o 4 o 5000. Otra cosa es que le diga: se perdió el carro, la casa, los muebles, los enseres, se perdió la plata del banco. Eso produce otra cosita por allá adentro, ¿verdad que sí? Pero además de eso le diga: y se murieron todos los hombres y mujeres que tú querías, de confianza tuyo, se murieron todos. Y Job, se murieron todos tus hijos. Los hijos. Ese hombre tuvo que haber sentido que de por dentro le arrancaban algo cada que le daban esa noticia. Yo creo que Job sentía que algo le arrancaba. Pero al menos uno puede decir: pero bueno, en lágrimas, en dolor, hermano, en sufrimiento. Pero ese hombre podía decir: pero al menos aquí estoy todavía. Algo voy a hacer, algo voy a pensar. Pero de una mañana a otra, de un momento a otro, le aparece una enfermedad en su cuerpo, y la peor enfermedad, una enfermedad que desespera, que el cuerpo se va comiendo y la picazón desespera, y llega momento que una persona no sabe qué hacer, hermano. En ese momento su esposa le dice: maldice a Dios
y muérete. Ella no lo estaba diciendo por charlar, es que ella estaba viendo que ese hombre había quedado en una condición miserable, hermanos. Y eso no es tan fácil, contarlo es muy fácil, vivirlo es otra cosa. Pero ese hombre llegó a un momento, pero sabe, hermano, la verdad que ese hombre había aprendido de la esperanza que él tenía en lo que Dios había prometido en su palabra y en lo que Dios había dicho. Job no lo negoció. Job tuvo que decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Hermano, no negoció su esperanza. Hermana, hermano, no negocie su esperanza. Pastor, es que no la negocie. Pastor, es que si yo dejo de ir a la iglesia me va a ir mejor. No negocies tu esperanza. Pastor, es que tengo un problema y me siento que Dios no me escucha. Aprende que hubo hombres que en el momento más difícil de la vida glorificaron a Dios. La esperanza no se negocia, hermano. La verdad que dice aquí de la esperanza que hay para nosotros, no la negocia. Así le diga, así el enemigo le mande duda, le envíe pensamiento, le siembre incertidumbre, lo que sea, hermano, que el enemigo quiera hacer. Yo quiero invitarle en esta mañana: afiáncese, porque la verdad y la esperanza caminan de la mano. Gloria al nombre de Jesús. La verdad y la esperanza caminan juntas en nosotros, los hijos de Dios. No muchos amenes, pero eso es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el pasaje que estamos leyendo nos está hablando, el apóstol usa una expresión: esta leve tribulación momentánea. Pero yo quiero decirle en esta mañana, no se confunda con la palabra leve. Lo que pasa es que está hablando un hombre lleno de Dios y cargado de fe. Por eso él la mira, hermano, y digo, es leve. Pero no, eso no era una gripita ni un dolorcito aquí. No, eso no era que me quedé sin trabajo. No, ese problema de él lo llama leve. Pero se puede llamar leve a una tribulación cuando se tiene puesta la mirada en Dios, aleluya. Pero lo que él estaba viviendo no era leve. No. Cuando él cuenta la historia de su vida, ahí en el mismo libro de Corintios, en el capítulo 9, en el capítulo 11, cuando él está contando toda su historia, él está diciendo lo que vivió por el evangelio. Así que no era leve. Y hermanos, nosotros hoy, yo les decía esta mañana, tenemos que hasta pedirle perdón a Dios. Porque nosotros, hermano, cualquier cosita nos hace no venir al culto. Cualquier negocito de 100 florines a uno lo hace no venir al culto. Y tengo que poner allí alguna cosita. No, es que yo no puedo caminar. Bueno, y nosotros, hermano, pero los cristianos primitivos se reunían bajo tierra. Y había que hacer un hueco en la casa. Y luego excavar y luego buscar conectarse con los otros y buscar el sitio de reunión bajo tierra. Porque, hermano, reunirse era sinónimo de muerte. Así que ser cristiano allá, hermano, pagabas un precio muy alto por ser cristiano. Y eso es importante nosotros entenderlo. Porque en nuestro contexto, hermanos, a veces se nos olvida. Pero yo quiero decirle, por grande que sea su tribulación, Dios se preocupó por contarnos historias demasiado difíciles, hermano, para uno enfrentarlas. Pero hubo hombres que caminaron de la verdad, de la mano de la verdad, de lo que Dios les dijo en la palabra, y lo vivieron fundamentados en la esperanza que tenían en Él. Entonces pudieron decir: para mí esta leve tribulación momentánea, hermano, ¿qué produce en usted la tribulación? Y el problema, porque en este hombre le producía ¿qué?
Escuche las palabras que él usa. A mí los problemas de la vida, el que esté en la cárcel, el que me den látigo, el que me persigan, el que mis amigos me traicionen, a mí eso no me desanima de Dios. Él dice, a mí esto antes me produce algo por dentro y una alegría y un excelente peso de gloria. A mí esto que estoy viviendo, como que me acerca más a Dios. Aleluya. Oh, hermano, yo no sé usted qué siente en esta mañana, pero uno en ese tiempo, pastor, yo creo que Dios se olvidó de mí. Pastor, no, es que yo por donde asomo recibo garrote. Pastor, yo donde meto la cabeza me dan en ella. Hago un negocio, lo pierdo. Le presto plata al hermano, se me quedó con ella. Le fui a la venta al hermano, no me la pagó. Traje una mercancía. Pastor, yo creo que yo no puedo volver a la iglesia, pastor. Pero hermano, en esos hombres que tenían relación con Dios, ellos los problemas no los alejaban de Dios. A ellos los problemas, y Pablo lo dice, a mí esto y lo que he vivido y todos mis hermanos y todo mundo me aporrea y me matan y me tiran piedra y me dicen de todo, pero yo me estoy, esto como que me acerca más a Dios. Hermano, ¿qué produce en usted el problema? ¿Alejamiento o acercamiento a Dios? Porque en los cristianos, hermanos, que se han acercado a Dios y han entendido la esperanza que tiene, los problemas no los aleja, los problemas los acerca y les hace sentir que su esperanza está más cerca, que su encuentro con Dios está más cerca. Aleluya. Aleluya. Hermano, diga gloria a Dios. Aleluya. Es importante, iglesia, entender qué significa para nosotros la esperanza. Pablo lo dice en el verso 18. No mirando las cosas que se ven. Hermano, ya es hora de que usted y yo no miremos, es que estoy mal, es que estoy, la vida, la situación. Sí, pero eso es parte de la vida. Además, cuando usted lee un poquito la Biblia, no es que nos alegre estar en problemas, no es que estemos minimizando esta mañana el problema, no. Pero si usted de los que la vida le ha tocado momentos duros, hermano, yo le quiero decir, ponga su mirada en Dios, porque para usted hay promesas grandes. Y yo le quiero decir, y a Dios no se le escapa nada, hermano. A Dios no se le escapa nada de la vida, ni de lo que usted haya sufrido en la vida. A Dios no se le escapó. Así que hay gente que aún por el sufrimiento, Dios le recompensará. Así que hay gente quejándose y no, hermano, hay gente que se queja y Dios dice, pero vas para, como dicen por ahí el adagio, para el cielo y llorando. Pero cambiémoslo de otra manera. Es como si Dios le dijera, mira, tu tesoro en el cielo, tú vas a ser en el cielo rico, digámoslo de esa manera, pero esa riqueza te la estoy entregando por medio de todo lo que tú estás viviendo, porque esa esperanza, eso tuyo le está dando esperanza a otro. Hermano, Job, aunque el capítulo 42 de Job relata que Dios lo prosperó y que le dio 7 hijos más, y cuenta que le dio camellos y ovejas y lo volvió y lo, hermano, y que sus hijas eran las más hermosas de la tierra. Aunque eso cuenta, lo más grande de Job no fue lo que Dios le devolvió. Lo más grande de Job es que más de 4000 años después todavía lo estamos predicando aquí, estamos diciendo, Job, tu vida nos inspiró a nosotros, tu fe nos fortaleció a nosotros. Hermano, lo más grande que Dios le dio a Job no fueron las vacas, ni las ovejas, ni los bueyes, ni las hijas hermosas. Lo más grande que Dios le dio a Job es que usted y yo esta mañana estemos aquí recibiendo fuerzas por la vida de él. Amén. Hermano, es que la esperanza vale la pena entenderla, vale la pena comprenderla.
Amén. Y yo quiero invitarlo esta mañana. Aférrese a esa esperanza que usted tiene. Pastor, es que esto, sí, yo sé, la vida a veces no es fácil. Y hay cosas en la vida, somos humanos y si nos pellizcan nos duele. Oh, pero lo que tenemos en Él, hermanos. Hermana, hermano, lo que usted tiene en Él, yo le quiero invitar esta mañana. Aférrese a eso, hermano, que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el hombre se las ha imaginado. Las que Dios le tiene guardadas a aquellos que aferran su confianza en la esperanza que tienen. Aleluya. Amén. Que esta esperanza no nos haga devolver. No ponga su mirada en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales. Pero Pablo dice, pero yo tengo mi mirada en esto de aquí, esto pasa mañana, pero esto que estoy viviendo aquí me está llevando a lo eterno. Así que, hermano, coloque su mirada en eso que Dios tiene. Aleluya. El objeto de esta esperanza, hermanos, el objeto de esta esperanza, yo quiero hablarle de ello un poquito. Esta esperanza vino para que nosotros tuviésemos reconciliación. El objeto de esta esperanza es hallar resurrección de entre los muertos. Amén. El objeto de esta esperanza es restauración. Y yo quiero que usted entienda, hermano, lo que usted y yo tenemos le brindó a usted y me brindó a mí la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Esto que usted y yo tenemos nos brindó la oportunidad de saber que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Amén. Y escúcheme algo, hermano, la Biblia nos lo dice. La Biblia, no nosotros. La Biblia nos dice que hemos sido salvos por Dios mismo. ¿A usted no le parece que eso ya es una garantía? ¿Usted cree que Dios lo va a salvar y lo va a tirar a usted? ¿Usted cree que todo lo que usted y yo le costamos a Dios, para que Él lo ignore? Él sabe cada momento. Lo que pasa es que tú y yo no lo entendemos. Pero aún los problemas de la vida, Él los conoce. Tú y yo los ignoramos, pero Él en ellos sabe lo que está haciendo. Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Pablo escribe en 1 Corintios 15, 19, hablándonos de la esperanza que nosotros tenemos. Si en esta vida, todos por favor, hermanos, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos. ¿Sabe qué es la palabra conmiseración? Lástima. Lástima. Perdieron la fe, perdieron el año, perdieron su esperanza. Pero era que Pablo estaba hablando de Cristo si no hubiese resucitado. Pero como luego él sigue hablando, en el capítulo 15 de Corintios habla de la resurrección. Así que él dice, mas ahora Cristo. Ya no es solo Cristo en el que ustedes vieron como un hombre. Pablo estaba hablando del hombre y en el que todos veían, y el hijo del carpintero, el hijo en la carne de José y María, y ellos veían solo ese hombre. Así que Pablo dijo, si nos quedáramos mirando a Cristo en su contexto humano y que hasta ahí pues seríamos los más dignos de lástima. Pero luego el verso siguiente Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, aleluya, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe qué decía Pablo ahí? No se preocupe, Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, es la esperanza que nosotros necesitábamos para que nuestra fe no fuese vana,
para que nuestra fe no fuese muerta, para que nuestra fe fuese firme en Él. Aleluya. Oh hermano, Cristo resucitó. Esa es la esperanza gloriosa que usted y yo tenemos. Pero Pablo dijo, si nuestra fe estuviera solo en el hombre y no en lo que logró hacer y cómo se levantó, seríamos los más dignos de lástima. Pero como resucitó, ahí es donde la esperanza del cristiano se afianza. Y por eso Pablo sabía que aunque él muriese, se iba a levantar de entre los muertos un día. Aleluya. Hermano, esto es más grande de lo que usted y yo alcanzamos a imaginar. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no tenemos fuerza para salvarnos. Lucas 11:22. Pero hermano, vino alguien grande y fuerte y poderoso. Aleluya. Amén. Hermano, nos tenían cautivos, dijo Isaías. Y Lucas aquí está reafirmando lo que dijo Isaías. Hermano, había un valiente que nos tenía cautivos y era un tirano sobre nosotros, sí, pero vino el Rey de la Gloria, hermano, y le arrebató el botín al tirano, al valiente que había, y nos rescató. Pero ese rescate es el que nos dio esperanza a nosotros. Aleluya. Por eso, hermano, en su tribulación, en su problema, en su angustia, sepa que el Señor está con nosotros. Aleluya. Y si Dios es con nosotros, dígalo fuerte, hermano. Aleluya. Aleluya. Hermano, la esperanza de esta iglesia, por eso no negocie la esperanza. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Mire lo que dice. 21 del 3 al 5. Todos, por favor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, yo no sé si usted entiende eso. Y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: aleluya. ¿Sabe para quiénes esas cosas nuevas? ¿Sabe quiénes son los herederos de no más sufrimiento, no más llanto, no más dolor, no más angustia, no más tristeza, no más preocupación? Hermano que está aquí, hermana, somos usted y soy yo. Es usted que sufre, usted que llora, usted que está enfermo, usted que tiene crisis económica, a usted que le bajaron el salario. Usted tiene una esperanza gloriosa en Cristo. Yo no sé si eso le produce algo, pero que la Biblia dice: oí una gran voz. Verso 3, por favor. Verso 3. Escuche. Y oí una gran voz del cielo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando yo le digo a usted: escuche, 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 ¿qué le estoy diciendo? Hay algo que están proclamando por allá. Así que Juan, en la visión de Apocalipsis, porque Apocalipsis es la visión que Dios le reveló a Juan. Juan en la visión vio, están proclamando algo, que lo sepan, que lo escuchen.
Que se den cuenta, lo están gritando en los cielos, aleluya. Juan estaba escuchando algo que se gritaba en el cielo, y lo que Juan oyó que se gritaba en el cielo decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él será su Dios, aleluya, y ellos serán su pueblo, y Él estará con ellos como su Dios. Yo no sé si a usted eso le da alegría, hermano, pero que se escuche. Juan lo escuchó. Por allá se grita algo en el cielo. Por allá se grita algo en el cielo, aleluya. Oh, hermano, eso tiene que darle a uno alegría. Por allá se grita algo en el cielo. Qué bueno uno entenderlo. Juan dice: oí una gran voz del cielo. Ya eso le dice mucho a usted. Oí una gran voz. No era una voz por allá. No, era una voz que tronaba, aleluya, como diciéndole: díganle a ellos que eso está hecho ya. Díganle a ellos que no teman, lo de ellos ya está organizado, aleluya. Oh, hermano, lo suyo y lo mío ya está definido. Puede que aquí haya momentos duros, enfermedades, tristezas, escasez, pero su futuro en Dios, mientras se quede en Él, está definido y está asegurado y está firme, aleluya. Dice Juan: oí una gran voz del cielo que decía. Yo no sé si vale la pena para usted estar aquí. Oh, hermano, pero no cambie esto. Y hermano, no se desanime. Hermano, no arranque impulsado y mañana no sé si vuelva. No sé si vuelva. No. Eso ya está organizado allá, hermano. Allá en San Juan 14 el Señor dijo: yo me voy a preparar lugar. Para que ustedes no se preocupen, porque lo de ustedes ya lo resolví, hermano. Como cuando un padre le dice al hijo: no te preocupes, hijo, el estudio tuyo lo tengo organizado. Yo tengo organizado tu estudio. Como cuando un padre le dice al hijo: hijo, no te preocupes, tu mañana ya está organizado aquí. Es lo que Juan estaba escuchando, que Dios le estaba dejando saber, para que se lo transmitiese a la iglesia, para que se lo transmitiese a los cristianos, para que se lo dijesen a usted en esta mañana, en medio de su problema: no temas, eso ya está organizado. Aleluya, aleluya. No temas, eso ya está listo. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 13:12, leámoslo todos, por favor. Léalo así duro, hermano, porque ese es su cheque. Amén. Ese es nuestro cheque. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe? Pablo está diciendo: yo ahora veo por espejo oscuramente. Lo que Pablo está diciendo es: lo que les cuento a ustedes es lo que apenas veo, pero lo que nos tienen guardado a nosotros, lo que nos tienen reservado a nosotros es más grande, porque en ese día ya no será a través de un velo, a través de un espejo, a través de que nos lo contaron. No, nosotros veremos cara a cara. Y los poquitos que tuvieron esa experiencia de estar tan cerca del Señor, Moisés subió al monte, y cuando descendió del monte, la gente no resistía a mirarlo. Moisés, cúbrete tu rostro, Moisés. Tu rostro trae algo, Moisés. Tu rostro resplandece, Moisés. Hay algo en ti que no es de aquí, aleluya. Y los otros que vivieron esa experiencia, Pedro, Jacobo y Juan, cuando estaban con Jesús, y Jesús se apartó con ellos a otro lugar, y estando con ellos Jesús se transfiguró ante ellos. Quedaron así, hermanos. Jesús, no volvamos por allá. Jesús, quedémonos aquí nosotros y usted, y no más. Descarados, ¿verdad?
Pero es que lo que vivieron, hermano, la experiencia y lo que sintieron, lo que ellos contemplaron, Pablo está diciendo, lo que ustedes sienten aquí, lo que ustedes viven aquí, lo que yo vivo aquí, lo que yo he sentido y lo que yo he experimentado, es verdad que es grande, pero eso es como mirar a través de un velo que no deja ver con claridad. Pero cuando lo veamos a Él cara a cara y lo conozcamos a Él no en parte, sino como realmente Él es, hermano, eso es otra historia de la vida. Iglesia, un día tú y yo estaremos ante Dios y le veremos cara a cara. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hace grande esta esperanza? ¿A usted le ha llegado a prometer algo a alguien que no posee mucho? ¿Sí le ha sucedido a usted que alguien le diga, no, yo te voy a ayudar, pero él está en una condición más difícil? ¿Verdad? ¿Qué produce eso en usted? Sí, usted dice, pero si está en una situación más precaria. Pero ¿sabe qué es lo que hace que esto tenga, hermano, trascendencia? Esta esperanza, que el que la prometió es el Todopoderoso. El que la prometió, hermano, el que lo prometió, no es ninguno de nosotros. Nosotros quedamos mal, llegamos tarde, incumplimos, no nos alcanza, fallamos. Pero es que el que ha prometido esta esperanza es el Todopoderoso, aleluya. El que ha prometido esto es el Rey de la Gloria. Hermano, yo no sé si usted esta mañana lo entiende, pero el que ha prometido esto es el Rey de la Gloria. El que ha prometido esto es el Rey de la Gloria. Aleluya. Jesús quería que ellos comprendieran eso. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Felipe? Además de que él era el mismo Padre, Jesús le estaba garantizando a Felipe, Felipe, y no solo eso, sino que todo lo que has oído de mí y todo lo que yo te he predicado y te he enseñado y te he mostrado y te he dado esperanza, no lo temas, Felipe, yo soy. Esto que me has oído a mí, yo te lo voy a cumplir. Hermano, el carácter del que prometió esta esperanza es un carácter, dígalo por favor, es firme, es verdadero. Aleluya. Usted, hermano, usted y yo estamos sujetos a muchas cosas, pero el que le prometió a usted esta esperanza es el que dice, yo hago y Él hace. Yo llego y Él llega. Yo te voy a ayudar. Él no va, ¿cómo? No sé, pero Él lo hace. Porque el carácter de Él es fiel. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, Él es inmutable. Eso quiere decir que lo que Él ha dicho para usted y para mí es seguro. Yo no sé si usted lo entiende. Que a usted le diga a alguien que lo puede, hermano, cuando usted le dice a alguien que es dueño de una compañía y tiene dinero, te voy a dar empleo, te voy a ayudar, y usted necesita empleo y quiere trabajar en una compañía, cuando él le dice te voy a dar, ¿usted cómo sale de esa cita? ¿Qué sale usted diciendo? Listo. Y yo le digo, pero ¿y si todavía no lo tienes? ¿Y usted qué me contesta? ¿Y por qué?
Porque es que el que habló conmigo fue el dueño, y por ser el dueño, él no le queda bien ni puede retroceder la palabra que ya dijo por el solo hecho de quién es él. Hermano, el que ha dicho que nos va a ayudar y que tengamos nuestra esperanza en él es el dueño. Es el dueño, iglesia de Aruba, es el dueño. Así que usted puede salir de aquí esta mañana diciendo: todavía no me he ido, pero eso está asegurado. Aleluya, diga aleluya, hermano. No me he ido, pero eso está asegurado. Y cuando le pregunten ¿y por qué? Porque lo dijo el dueño. Amén. Y este dueño, hermano, es fiel, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. De él desciende solo, escúcheme, la verdad, hermanos. Santiago 1:17 nos lo dice, hermano: toda buena dádiva, aleluya, y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre. ¿De dónde? ¿Y qué pasa con él? Escúchelo, iglesia, escúchelo. En él no hay mudanza. En él no hay sombra de variación. Él lo ha dicho y él se lo cumplirá a usted y me lo cumplirá a mí, aunque el diablo se pare en el camino, hermanos. Aunque el problema se acerque. Lo leemos todos. Hermano, esto tiene que alimentarnos a nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien ¿qué? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Escuche, ni sombra. Eso quiere decir ni se le acerca siquiera que él vaya a cambiar. Aleluya. Hermano, es que el que lo ha dicho es el que no se retrocede. Es el que es firme. Ese es el Dios que usted esta mañana está cantando, al que esta mañana le está adorando, al que usted vino a hacerle culto esta mañana. Por eso, hermano, sea fiel, por eso viva para Él, por eso camine para Él, por eso comprométase con Él, hermano, porque Dios es veraz. Yo no sé usted qué siente esta mañana, pero esta esperanza en Él no nos avergüenza. Esta esperanza en Él nos mantiene firmes. Esta esperanza en Él puede que venga lo que se venga y vivamos las situaciones que vivamos, pero esta esperanza en Él nos alimenta y ha alimentado a los cristianos y los ha sostenido, hermano, y debe sostenernos esta mañana. Puede que las noticias no sean buenas, puede que usted esté desesperado: pastor, no soy capaz, no puedo, no me alcanza el salario, mi familia allá, la crisis aquí, los problemas acá, las necesidades allá, pastor, perdí el empleo, pastor, lo demás. Pero ¿por qué no levantas tu mirada en esta mañana? Que hay alguien que lo ha prometido y Él es fiel, aleluya. Él es fiel, aleluya. Él es fiel, iglesia de Aruba. Él es fiel, hermano, hermana, Él es fiel. Cristianos, Él es fiel. Amigos, Él es fiel. Iglesia del Señor, Él es fiel, aleluya. ¿Por qué no está de pie esta mañana y lo alaba un momento? ¿Por qué usted no alaba y le dice: Señor, tú eres fiel, aleluya? Señor, tú eres fiel, Dios mío. ¿Por qué no lo alaba un momento, hermano, y le dice algo? Oh, hermano, yo no sé su condición, no sé su estado esta mañana, su problema, no lo sé, su desánimo, no lo sé. No sé la condición por la que usted está en esta mañana, pero yo le invito esta mañana a que mire al que lo está prometiendo,
Al que lo gritó y lo dijo, se lo dijo a Juan: Juan, escríbelo. Al que se lo gritó a Juan y le dijo: Juan, escríbelo, para que lo sepan, para que no se les olvide, para que por donde vayan en la vida lo entiendan. Escríbelo, Juan, no temas, no temas. Juan, dile a ellos que no teman. Juan, dile a ellos que no teman. Juan, diles. Esta mañana, iglesia del Señor en Aruba, el que lo prometió es el Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él lo ha dicho y Él lo cumple. Yo no sé si usted quiere alabarlo un momentico esta mañana por eso. Yo no sé si usted esta mañana quiere aplaudirle un momentico y decirle: Señor, gracias por lo que...